Hola queridos amigos, nos encontramos una vez más en un episodio de Testigos y les damos la más cordial bienvenida a el Museo del Beato Miguel Agustín Pro. Mi nombre es Víctor Manuel Quintanar y estoy con Alejandra Cetina, colaboradora también de la causa de canonización del Padre Miguel Agustín Pro. Pues juntos vamos a conocer y adentrarnos más en la vida de este gran sacerdote y mártir mexicano. Ale, cuéntanos un poquito más. Ok, bueno, el contexto de la vida del Padre Miguel Agustín Pro se basa o está situada en la época de la Guerra Cristera aquí en México, más o menos por la época o los años de 1920. Este movimiento cristero fue principalmente desarrollado o tuvo su mayor cauce en los estados de Michoacán, de Jalisco, de Guanajuato y en otros estados de la República como Zacatecas, de donde es nuestro querido beato. México en 1920 vive tiempos de transición y cambio. Nuestra Constitución de 1917 contenía 3 artículos y uno de ellos era que al clero no le permitía que participara en la política, y el otro es que la libertad religiosa quedaba también prohibida. Dentro de este contexto de persecución, de odio a la fe, podemos rescatar que México sobresalió gracias al esfuerzo y a la dedicación en gran parte de muchos hombres y mujeres que al nombre y al grito de Viva Cristo Rey defendieron la fe y siguieron adelante. Y me estoy refiriendo a un movimiento llamado cristero o la cristiada dentro de este contexto, para referirnos a él. Este movimiento, encabezado propiamente por los laicos y de alguna otra manera respaldado también en parte por los obispos mexicanos, quienes pues ni daban su brazo a torcer, pero tampoco frenaban el movimiento, animaban a otros a levantarse en armas para poder defender su fe, para decirle al pueblo que no se dejaran, pero sobre todo también para exigir sus derechos en todo aquello que verdaderamente ellos tenían en el corazón, proclamar su fe, anunciar el reinado de la caridad, el reinado de Cristo Rey. El 31 de julio de 1926, cuando los obispos, precisamente movidos por este deseo de estar en contra de esta ley inicua, mandaron cerrar los templos precisamente como protesta o signo de rebelión hacia el gobierno ante esta terrible ley que estaba por comenzar. En esta historia vamos a encontrar a 2 personajes muy importantes. Tenemos en primera instancia al presidente Álvaro Obregón, que fue electo el 1 de diciembre de 1920, y él empezó hostilidades contra los grupos católicos. Para el 1 de diciembre también, pero de 1924, tenemos al presidente también Plutarco Elías Calles, que él fue el que pues continuó la obra de Álvaro Obregón. Este movimiento comenzó a tomar fuerza y así, poco a poco, empezó a agarrar más fuerza, más valor entre las personas, y no obstante ello, muchos sacerdotes también comenzaron a adentrarse y enfilarse entre sus listas. Eran ellos mismos los que a veces, fungiendo como capellanes, animando a los cristeros, animando a los hombres y mujeres, se iban a la guerra para defender la fe y defender a Cristo Rey. Con la elección de Plutarco Elías Calles, pues la mayoría de los mexicanos esperaba una reconstrucción, que hubiera realmente un cambio en el país, y pues sucedió lo contrario. De ahí sale que se pone en vigor el 31 de julio de 1926 la ley Calles, que él es quien la lleva a práctica. Y se cierran totalmente los templos. Y bueno, el Padre Pro cuando llega, pues llega literal a confesar a todos, y pues no sale del confesionario bajo esta medida que el gobierno está implantando. Yo quisiera comentar brevemente para todos nuestros amigos, para que conozcan un poquito más acerca de este contexto. A veces corre la idea de que es el gobierno quien mandó cerrar las iglesias y los templos, prohibiendo así a los católicos practicar su fe.
Pero quiero aclarar, y Ale no me dejará mentir precisamente, es el mismo episcopado mexicano quien como signo de protesta manda cerrar los templos, como signo de protesta para protegerse ante esta terrible ley llamada Ley Calles. Ser católico es un delito, por tanto, ser ministro de culto lo es doblemente, entre otras cosas. Motivo por el cual muchos sacerdotes, entre ellos nuestro querido Beato, ha de adentrarse también a vivir un poco en el mundo de las catacumbas, llevando la fe, la palabra de Dios, los sacramentos y el amor, aún en aquellos lugares en donde hubiera estado inimaginable pensar que llegaría la palabra de Dios. Sótanos, cárceles y lugares que de alguna otra manera fungieron también como espacios y convertidos en verdaderos templos para practicar la fe. Bueno, realmente la vida del Padre Pro es muy interesante porque todos piensan que por ser sacerdote él nace esa vocación desde pequeños y en realidad no. Él cuando decide ser o elegir este llamado tiene que pasar todo un éxodo para poder llegar a ser sacerdote. Él por motivos de esta persecución, él estudiaba el noviciado en el Llano, Michoacán. Se tuvo que retirar de Michoacán, de México, para emigrar a Los Gatos, California y poder ahí continuar su formación de novicio. Posteriormente, pues él tendría que visitar también Nicaragua, Bélgica, España, para poder continuar todo este proceso de formación sacerdotal y conocerlo como ahora pues lo vemos, ¿no? Este proceso de formación le costó tanto al Padre Pro, y ya que hemos adentrado un poquito en el tema de la cristiada y de lo que significó este contexto, quisiera compartir también que es en ese momento cuando a la edad de 20 años el Padre Pro ingresa a la Compañía de Jesús. Su formación se ve interrumpida por el acontecimiento de la Revolución Mexicana, que si bien en un primer momento no existía como tal un conflicto entre la Iglesia y entre el Estado, bien propició también el cierre de muchos seminarios y casas de formación, motivo por el cual nuestro Padre Pro es enviado a estudiar y a continuar su formación a otros países, como ya Ale nos ha compartido. En este proceso de formación, a mí algo que me gusta mucho de su vida es que él tenía otros planes para su vida y realmente pues se ven interrumpidos cuando él entró en este periodo de aridez espiritual. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento, a lo mejor en mayor o menor cantidad, pero lo hemos vivido. Entonces esto es lo que me encanta porque su vida realmente nos motiva a todos, es un santo de nuestra época. Quizás no sea como un San Francisco de Asís, Santa Clara. Para él este proceso fue muy importante porque él lo menciona que su llamado fue muy dulce, ¿no? A pesar de esta aridez espiritual que él vivía, Dios lo alcanzó a rescatar, él se dejó rescatar y pues inició este proceso de formación. Incluso él tenía por ahí una novia y él había pues con ella como tratado el tema de casarse más adelante, ¿no? Y pues para la sorpresa de la novia pues no fue así. Precisamente uno cree que cuando leemos y nos adentramos en la vida de los santos, muchos de nosotros creemos que nacen con aureola y que desde pequeños sueñan con ver a la Virgen y ven la corte celestial, como podremos poner el ejemplo de muchos santos, pero en el caso del Padre Pro no es así porque ni tenía visiones, ni veía a la Virgen, ni podía ver al Señor. Su proceso de conversión fue algo maravilloso en cuanto a que es dentro de su niñez, cuando Dios lo toca precisamente en primer lugar como hombre para acercarlo al mundo del trabajo, para acercarlo a la gente, para acercarlo también a conocer verdaderamente el corazón de las personas y hacerse más humano. Como su padre, don Miguel, era administrador de minas, el pequeño Miguel supo desde muy pequeño lo que significaba verdaderamente ganarse la vida y ganarse el pan con el sudor de la frente. Un día entró en una mina y sin darse cuenta su pie se quedó atorado en uno de los rieles donde más tarde ya se escuchaba que por ahí venía uno de los armones. Sucedió entonces que al verse atorado y acorralado y en peligro de muerte, invocó a la Santísima Virgen pidiéndole a ella que le sirviera como intercesora y como auxilio para poder rescatar su pie y salir librado de ese momento. El armón se aproximaba cada vez más veloz y sin embargo el Padre Pro no lograba soltar su pie, y es en ese momento cuando le promete a la Virgen:
yo seré su fiel siervo y ella será mi dama. Y no obstante ello, le prometió rezar 1 en 1000 rosarios y otras cosas más que seguramente el Padre Pro y la Virgen muy bien supieron. Sin embargo, es hasta ese momento cuando pareciera azar del destino, pero su pie fue liberado. Él mismo se dice a sí mismo amigo de los mineros y amigo de todos aquellos que como gente pobre luchan cada día por un sueño y sueñan por un ideal. Asimismo también crece más y más, no solamente en ese cariño, en ese sentido humano, sino crece también en un sentido espiritual. Se dice que su madre, doña Josefa, lo envió cuando él era adolescente al templo. Su madre había bordado un pequeño velo para cubrir al Santísimo Sacramento y le pidió de favor que se lo llevara al señor cura. Sin embargo, cuando el pequeño Miguel, y ni tan pequeño, un joven adolescente, le dijo: ¿yo ver a un cura? Para eso está la sirvienta. Sin embargo, Dios quería valerse también de esos defectos y también de esas virtudes con las cuales ya había adornado su corazón para tocar y para ir formando a quien más tarde se convertiría en un padre para todos. Ale nos compartía hace unos momentos precisamente que a esta edad, cuando el Padre Pro llega a otros países para continuar su formación y en concreto su noviciado, hay una característica importante. Después de haber sufrido esta aridez espiritual y esta pseudo conversión con la cual Dios se valió para formarlo más como hombre, pero también como cristiano, hay un proceso importante, y esto es quién era Miguel Agustín Pro en su formación como seminarista, en su formación como novicio. Cuentan por ahí que algunos se llegaron a ufanar y a decir que era indigno de representar verdaderamente a la Compañía de Jesús. Más tarde, como sacerdote, no sería la excepción. Bueno, bajo esta situación que él dice, se burlaban sus compañeros porque dentro de los jesuitas hay dos divisiones, que son los jesuitas mayores y los jesuitas menores. El grado de jesuitas menores se le otorga a aquellos que no son tan buenos para el estudio. Entonces el Padre Pro se encontraba en esa línea. Él muchas veces llegó a pensar que nunca iba a ser sacerdote porque pues no era bueno para el estudio. Y su sorpresa fue que... Casi lo podríamos comparar como otro santo cura de Ars, dirían por ahí algunos. En cuanto a machetearle a los estudios, pero sobre todo también esforzarse en la disciplina para poder lograr el sacerdocio, y aun cuando sus mismos formadores dudan de sus capacidades y dudan también de su esfuerzo para tener las capacidades, los dotes para poder ser sacerdote. Bueno, ya mencionamos que el Padre Pro pues tuvo que visitar varias partes de Europa para poder continuar su formación religiosa, pero hay algo también que es muy importante y que fue, yo diría, un parteaguas para lo que después él viviría. Él mucho tiempo sufrió dolores de estómago que en realidad pues eran úlceras. Una vez pues que su estómago pues ya no dio para más, él fue operado 5 veces. Entonces cuando él va a regresar a México, la consigna es que te vamos a mandar a México para que mueras cerca de tu patria o en tu patria. Entonces, pues él ya tenía como la idea de que iba a venir a morir a México, ¿no? Entonces, él durante ese viaje que hace una escala en Francia, en Lourdes, y pues visita a la Virgen. Se menciona que puede ser que haya visitado las piscinas que hay en Lourdes, y que gracias a eso pues él recobró la salud, y cuando llega a México pues lo cierto es que no muere de una úlcera, muere pues de otra situación, ¿no? Por lo cual él es conocido. Al hablar de la personalidad del beato Miguel Agustín Pro, podemos encontrar dos personalidades muy interesantes de cómo era él y de qué manera se hacía notar a los demás. Y me estoy refiriendo a su ser alegre, a su ser humorista, pero también a su ser espiritual. Bueno, en este aspecto de esos dos rasgos distintivos del Padre Miguel Agustín Pro, en su alegría, comenta el libro de Vida Íntima que precisamente por esos dolores que él sentía, a veces era cuando más alegre estaba, ¿no? Y se dedicaba pues a hacerle bromas a sus compañeros, también el servicio que él ofrecía, ¿no? Aún estando muy mal. En su apostolado. En su apostolado él ayudaba, ¿no? Pues sí, él ayudaba. Descubrimos en la vida del Padre Miguel Agustín que su apostolado, en gran parte como novicio, también lo desarrolló junto a los mineros y a los obreros, nuevamente con ellos recordando quién era y lo que desde muy pequeño había aprendido junto a su padre.
Nuestro querido beato se distingue en primer lugar por esta alegría y por este humor. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Cuentan que cuando él era novicio en la Compañía de Jesús en Bélgica, hacía y organizaba junto a sus compañeros obras de teatro con él. En cada obra de teatro donde él actuaba, también muy humanamente, solía reírse de sus formadores, de sus compañeros y, ¿por qué no?, es en una de estas obras en donde, fingiéndose en un confesionario, imita a una señora, imita a una niña, pero no obstante ello, sus formadores dudan a veces de su capacidad verdaderamente, pues podría ser de respeto o, por qué no, de seriedad ante el sacerdocio o ante la misma formación, ya que la Compañía de Jesús, los jesuitas, eran conocidos verdaderamente por su temple serio, por su temple formal, por ser verdaderamente sacerdotes y formados de una sola talla, cosa que en nuestro querido beato no encontramos, porque desde muy y desde siempre él se caracterizó por la alegría y por el humor. Miguel Agustín Pro fue ordenado sacerdote el 31 de agosto de 1925, pues para él fue un día muy importante, se vieron coronados todos sus esfuerzos, a pesar de lo que muchos pensaban que igual y no llegaba a ser sacerdote, incluso él también lo llegó a pensar. Para él fue un momento muy importante, pero a la vez muy triste, porque él estando en Bélgica, pues su familia acá en México, entonces fue imposible totalmente que estuviera presente pues los seres más queridos para él. Narra el libro que una vez que él fue ordenado, se retiró a una capilla y ahí pasó orando mucho tiempo, él perdió la cuenta de cuánto fue, pero que también estaba llorando, o sea, fueron sentimientos muy encontrados. Me imagino que es la alegría por verte sacerdote y por el otro pues estás solo, ¿no? En un país que pues donde no conoces a nadie. Y cuando él se retiró pues a su cuarto también, tenía una foto de su familia y la primera bendición que impartió fue a su familia a través de esa foto. A los pocos días de haber sido ordenado sacerdote, su salud desmejora. La gastritis le ha provocado ya un cuadro espantoso, motivo por el cual tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Y es en esta convalecencia cuando recibe otra espina en el corazón. Su madre, doña Josefa, que a la distancia, días antes se había enterado de su ordenación sacerdotal y que con mucho gusto, a la misma distancia había abrazado y besado las manos de su hijo sacerdote, fallece, causándole un grave dolor al padre Miguel Agustín Pro por no haberla podido acompañar espiritual y humanamente en su lecho de muerte. Una vez terminada su convalecencia, es enviado a México con la consigna: si te has de morir, muérete en tu patria. El padre Pro, convencido de que la Iglesia tiene como misión fundamental anunciar a todos un mundo más justo y más fraterno, comprende que es en este momento más crucial y más sangriento de la persecución en México cuando él debe de darse a los demás y no perder el tiempo hablando mal del presidente o de aquellos enemigos o supuestos enemigos de Cristo y de la Iglesia, animando a otros a llevar el amor, la esperanza y fortaleciendo la fe a todos aquellos que se sienten resquebrajar en este momento. Al hablar del beato Miguel Agustín Pro, quisiera hacer dos características muy importantes. La primera, digno de admirar como hombre, digno de admirar como sacerdote. Como hombre, por esta capacidad de entrega, de generosidad, pero sobre todo de valentía para hacer frente al dolor y a las necesidades de los demás. Y sabemos que al menos el padre Pro sostenía a unas cuantas familias, 20 si no mal recuerdo, 25 familias el padre Pro sostenía. ¿Y esto por qué? Porque muchos hombres eran enviados, o más que enviados, decidían ellos mismos enrolarse en el ejército cristero, desprotegiendo así a las mujeres y a sus hijos. Papá de 25 familias entonces nuestro querido beato, un gigante de la caridad. Y como sacerdote digno de admirar, ¿por qué? Porque en estos 18 meses que duró su sacerdocio, hizo quizás lo que muchos sacerdotes no hubieran hecho en 25 años. Y me estoy refiriendo en concreto a servir y hacer presencia de Dios en medio de un pueblo sufriente y sangriento. Esto es, promoviendo entre las casas, organizar casas o estaciones eucarísticas en las cuales reservar al Santísimo Sacramento para su fácil distribución. Y lo más importante que con lo cual él pudo llevar a cabo todo este servicio, y algo característico de él es que bajo 1000 disfraces él era un santo, porque él se llegó a disfrazar de chofer, de campesino, también de catrín, de hombre elegante. Él se ponía a confesar enfrente de lo que antes era la residencia de los presidentes, el castillo de Chapultepec. Iba con sus cigarros, se sentaba en las banquitas
y obviamente se ponía un bigote falso. En las calles de Río Rin y Reforma también se solía sentar a trabajar. Y dicen que como algunas personas o algunas chicas que también se paran en las esquinas, también el Padre Pro solía pararse en las esquinas para que aquellas personas que ya lo identificaran y reconocieran como sacerdote, fingiendo una conversación circunstancial, fingiendo una simple plática, fin podría estarlos confesando, animando, brindando dirección espiritual, en fin. No solamente su labor y su apostolado se reduce a celebrar la misa y los sacramentos, sino ofrecerse en su persona, en su escucha y en su atención a todos aquellos que así lo necesiten. Y de ahí podremos hablar entonces, como bien Ale nos comenta, de este cinismo y santo cinismo de ir a confesar, de irse a parar a las afueras de la casa del presidente para también ejercer su ministerio sacerdotal, no solamente como sacerdote, sino brindarse también como persona. Al hablar de su apostolado sacerdotal, podríamos hablar de la creatividad que el Padre Pro tenía para hacerse valer de cualquier objeto y de cualquier situación para poder sortear los peligros. Y esto es porque al encontrarnos aquí en este museo, nos encontramos en una de las vitrinas, el Beliz, que él muy ingenuamente pero también creativamente construyó para formar un altar. Y me estoy refiriendo a que al desdoblarlo podía él celebrar la Santa Misa, sin embargo, en el fondo podía guardar los ornamentos sacerdotales y los vasos sagrados y todos los utensilios necesarios para la celebración de la misa. Más allá, una característica de su creatividad es haber diseñado los ornamentos sacerdotales dobles. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me refiero a que por un verso podían ser de un color litúrgico y en el anverso de otro color, de manera que en tiempo de persecución no tuvieran que cargar tantos ornamentos y pudiera ser factible ponerse un ornamento u otro según fuera el caso. Al hablar del movimiento cristero, quisiera compartir también con todos ustedes que es en gran parte el mundo del trabajo, obreros y campesinos, quienes conformaron y consolidaron este gran movimiento. No obstante ello, muchos jóvenes se enrolaron en las filas de este movimiento para formar aquello que se conoció como la ACJM, la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Personajes ilustres como Anacleto González Flores, un gran beato y un gran luchador de los derechos humanos, abogado, que por cierto también está en proceso de canonización junto con otros 13 mártires. Ellos, como muchos otros jóvenes con grandes iniciativas, propiciaron y animaron a otros jóvenes a entregarse a la misma lucha, no con las armas, sino a través de la palabra y del testimonio. Y pudiéramos bien aclarar en este contexto lo que significaba entonces ser cristero. Ser cristero es todos aquellos hombres y mujeres que tomaron las armas en nombre de Dios. La segunda parte del movimiento, conformada por todos aquellos sacerdotes y laicos, hombres y mujeres que nunca pensaron en tomar las armas. Y ahí nos encontramos con nuestro querido beato Miguel Agustín Pro y otro gran santo, Monseñor Rafael Guízar y Valencia, junto con otros santos que ahora brillan verdaderamente por su verdad, pero sobre todo también por este deseo de luchar por Cristo Rey, no con las armas, sino con la palabra y con el testimonio. Muchos de ellos buscaron arreglarse con el gobierno para llegar a un acuerdo pacífico, pero ellos, sus firmas y todo aquello que recaudaron para poder lograr una solución al conflicto fueron revocados. En este movimiento también encontramos no solamente al padre Miguel Agustín Pro, sino a sus hermanos Humberto Pro y Roberto Pro, que también formaban parte de esta liga. Y ellos pues también, Humberto se dedicaba a dar pláticas en varias partes también de lo que es ahora la Ciudad de México como de la República, y él también pues era buscado por la policía, pensaban que era un revoltoso y pues formaba parte de esta lista de los más buscados y entraba seguido a la cárcel por esta circunstancia. Ya era cliente frecuente. Ya era cliente frecuente. Cliente distinguido. Y precisamente las bienaventuranzas de Jesucristo nos lo recuerdan. Bienaventurados aquellos a quienes los injurien y a quienes los persigan por causa mía, por causa del Evangelio. La Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa, un grupo de laicos, buscaban a toda costa acabar con aquellos enemigos de Cristo y de la Iglesia. ¿Cómo? Como fuera. Y buscaron así la manera, ideando un plan para acabar en concreto con el general Álvaro Obregón, que deseaba reelegirse presidente al terminar el periodo de Plutarco Elías Calles. El autor intelectual de todo este proceso, el que decide deshacerse de Álvaro Obregón,
es Luis Segura Vilchis, un joven también que participaba en la liga, pero él creía que era más factible deshacerse de él a estar llegando a acuerdos pacíficos. Luis Segura Vilchis tiene la idea de hacer explotar su carro con bombas. Todo esto él lo empieza a hacer en su casa, se consigue a varias personas que le ayuden, entre estas también serían Juan Tirado, que le ayuda en este intento de asesinato contra Álvaro Obregón. Y para esto necesitaba también un carro, que sería el carro que le compraría a Humberto Pro, hermano del padre Miguel Agustín Pro. Se vería involucrado en esta situación. Humberto le vende el carro, pero jamás imaginó pues que iba a ser utilizado para este fin. Para ello no lo compra directamente Luis Segura Vilchis, sino que manda a otra persona que lo compre, y pues Humberto jamás se imaginó que iba a ser para Luis Segura Vilchis y posteriormente para el atentado contra Álvaro Obregón. Y finalmente un atentado fallido, porque precisamente al preparar vísperas de este atentado, el 13 de noviembre de 1927, estas bombas preparadas y una vez lanzadas hacia el carro del presidente, o mejor dicho, del general Álvaro Obregón, quien deseaba reelegirse presidente, son fallidas. El general Álvaro Obregón sale ileso de este supuesto atentado. Más adelante fallece años después a manos de José León Toral en La Bombilla, en otro contexto, pero lo interesante aquí es de que nuestro mártir y sus hermanos, una vez ya ocurrido este acontecimiento, se ven involucrados. El carro que se utilizó para el atentado traía una licencia a nombre de Roberto Pro, era el hermano menor del padre. Entonces, cuando ellos encuentran esta licencia, pues tienen la idea de que fueron ellos quienes idearon todo el plan. También se creía que, bueno, el padre Pro ya andaba como en la boca también de los policías, porque se escuchaba que había por ahí un tal Pro que andaba celebrando misas escondidas y que se disfrazaba. Andaba alebrestando gente, como quien dice. Sí, entonces ese fue como el plan perfecto para involucrarlo y pues de esta forma darle muerte. Son tomados presos y años más tarde el presidente Plutarco Elías Calles confirma saber de la inocencia del padre Pro y de sus hermanos en cuanto a que no tiene nada que ver con el hecho de haber sido partícipes de este supuesto atentado, pero en palabras del presidente dice: precisamente como escarmiento a todos los católicos, quiero que se dé muerte a este sacerdote. Y sin previo juicio y sin ningún elemento en contra, es llevado a fusilar él y sus hermanos. El 18 de noviembre de 1927, ellos son apresados, los encuentran en una casa, alrededor de, que sean como las 3 de la mañana, ellos ya estaban durmiendo, llegan a sus habitaciones, se visten, los llevan a la comandancia de la policía y ahí les empiezan a cuestionar. Empiezan a preguntarles qué estaban haciendo el día del atentado, cada uno y por separado. Y la versión de ellos siempre fue que ellos eran inocentes y ellos explican qué es lo que estaban haciendo ese día del atentado. Y después son llevados a los calabozos para esperar la resolución. Lo justo aquí era que se fueran a juicio porque no había pruebas contra ellos. Pero Plutarco Elías Calles, al tener esa oportunidad en sus manos, no la desaprovecha y los manda a matar. De hecho, toda la gente que estaba ahí colaborando con él les dice: oiga, pero es que en este caso lo que corresponde es mandarlos a juicio. Y él totalmente se saltó esa parte y fue directo pues para mandarlos a matar. Quisiera compartir también una característica muy especial del Padre Pro: su deseo de ser mártir, su deseo de santidad. Y es que cada día, al terminar la celebración de la Santa Misa, el Padre Pro insistía a sus fieles: piden a Dios que yo me saque la lotería, que yo pueda morir para Jesús. Y ese era verdaderamente el premio más grande, poder ofrecer su vida. No solamente a través de los sacramentos, no solamente a través de su persona, sino poder ofrecer también el sacrificio supremo de su sangre a Dios por la conversión de Plutarco Elías Calles, pero también por la libertad religiosa en México. Hay una frase muy importante de él que yo creo que cuando la lees te hace reflexionar
A él le preguntan en una carta que si no le daba miedo de morir y él contesta, mi vida, ¿qué no sería acaso ganarla si la perdiera por mis hermanos? Yo creo que desde ahí podemos notar realmente ese deseo que él tiene de entregar su vida por sus hermanos. Yo considero que a lo mejor él creía que no era suficiente todo lo que él hacía y que para que pudiera hacer realmente, no sé, válido todo lo que él hacía era entregar su propia vida por amor a sus hermanos y yo creo por amor a Cristo, desde luego. Y el Padre Pro lo sabía muy bien. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. No solamente es ofrecer la vida en el servicio y en la escucha, en la atención y en la caridad, sino ofrecer verdaderamente lo mismo que Dios me ha dado, mi propia vida, mi propia sangre. Ya cuando estaban listos pues para morir, ellos no lo sabían. El Padre Pro se despierta una mañana, él se despertó más temprano y sintió en su corazón algo que le decía que era el momento pues de ofrecer sus vidas por México, pues ya había llegado el momento y que a lo mejor no le iban a librar este momento, ¿no? Él se acerca con sus hermanos, hacen pues sí un acto de, ¿cómo le podríamos llamar? Un acto de contrición y ofrecen sus vidas por México, por la salvación de este momento tan oscuro que estaba pasando México y pues dispuestos a lo que en ese momento fuera a pasar. La ilusión se consuma como él lo había previsto. Cierta ocasión le preguntaron, ¿qué haría usted si lo tomaran preso y lo llevaran para matar? A lo que él contestó, pediría que me permitieran arrodillarme un momento. Tiempo para hacer un acto de contrición, extender los brazos y gritar ¡Viva Cristo Rey! El deseo, el anhelo, cada vez estaba más cerca. El 23 de noviembre de 1927, alrededor de las 10:30 de la mañana, se escucha la voz de un general que pide que se levante, o sea, la presencia del padre Miguel Agustín Pro. En ese momento pues es llevado para el paredón de fusilamiento y uno de los oficiales cuando lo está llevando, le dice, padre, perdóneme. A lo que él contestó, no solamente te perdono, sino te doy las gracias. Algo muy importante, yo creo que nadie de nosotros podríamos perdonar a alguien que nos está entregando y nos está llevando al lugar en donde vamos a morir. Le preguntan cuál es su última petición. Él contestó que me dejen rezar. En ese momento pues hincó, hizo un acto de contrición. Se levantó y sacó de su bolsa su rosario y su crucifijo, que para él eran sus dos grandes armas. Se escucha la voz de los oficiales que dicen, preparen, listos, apunten, y él grita, ¡Viva Cristo Rey! Y él muere de esa forma. También aparte le dan el tiro de gracia pues para cerciorarse de que realmente él esté muerto. Y este proceso lo vive también su hermano Humberto Pro, Luis Segura Vilchis y Juan Tirado, que serían los autores intelectuales del atentado. Esa imagen desastrosa pero a la vez gloriosa de cómo se da muerte a un sacerdote es verdaderamente, yo creo, la clave que mueve a muchos católicos. ¿Y por qué? Porque es como la muerte del padre Miguel Agustín Pro, como la muerte de otros santos mártires, mexicanos, por cierto, y como muchos otros que en el anonimato también ofrecieron su vida a Dios, lo que movía cada vez más a otros a no tener miedo a perder la vida con tal de hacer resonar la voz, libertad religiosa, viva Cristo Rey. Y precisamente tenemos aquí a nuestro lado la imagen, relicario del beato Miguel Agustín Pro, precisamente en la manera, en la forma en la que, como Ale nos narraba, él murió ofreciendo su vida a Dios, extendiendo los brazos en cruz, no dejando que le vendaran los ojos, sosteniendo en sus manos estas dos grandes armas que también nos vuelve a recordar hoy en día el Padre Pro, Jesucristo, María, el Rosario, para estar unidos y en vida de gracia siempre, caminando siempre hacia Dios. Algo que yo quisiera agregar a todo lo que ya hemos comentado es que algo que llama mucho la atención del padre Miguel Agustín Pro, lo podemos llamar cualidades o virtudes, para mí son 4. En ella encontramos el amor. Yo creo que el amor es la base de todo lo que hacemos. Y si no hay amor en nuestras obras, no edifican para nada y no sirven.
él lo primero que nos enseña es el amor que le tenía al Padre. Esa entrega que tuvo, que también fue un Cristo aquí en la tierra, al ofrecer su vida por aquellos que tampoco conocía, al igual que lo hizo Cristo por nosotros. Y que hoy en día, pues gracias a eso, conseguimos la salvación. Otra también que cabe mencionar es la fe. La fe es un don que Dios nos regala y Él lo experimentó totalmente en su plenitud. Él cuando repartía las despensas, cuando veía totalmente su bolsillo vacío y no sabía de dónde sacar, llegaba la ayuda. También la fe para ir a escondidas a dar los sacramentos, celebrar misa. La fe que sentía de, yo sé que voy a ir a hacer esto, Señor, pues en ti pongo mi vida y continuar. También, pues su característica personal, la alegría. Muchos podríamos pensar que es algo común en el ser humano ser alegre, pero realmente él lo llevaba a otro extremo. Él, pues al disfrazarse de campesino en la película, que si tienen la oportunidad de verla, cómo él habla, ¿no? Para pasar como un campesino, las bromas que él hacía estando en el seminario, cuando confesaba a las personas, y también la valentía. La valentía que tuvo al entregar su vida también, que va de la mano del amor, entregarse, no tuvo miedo, era algo que él realmente anhelaba, el martirio, el ofrecer su vida, ¿no? Entonces yo creo que es una persona, un santo con el cual nosotros nos podemos identificar como jóvenes, es una persona de nuestros tiempos, y que como jóvenes nos invita a tener todas estas cualidades. También la valentía, hoy en día que está de moda también abortar, nos invita a ser valientes, a ser la voz de aquellos que no tienen voz y seguir ese ejemplo totalmente, dar nuestra vida por los demás. Quizás no sea como él lo hizo, ¿no? que murió por las balas, sino dar nuestra vida hasta ofrecernos totalmente, sin ninguna reserva, y entonces recibiremos la recompensa si así Dios lo quiere cuando lleguemos al cielo. El Padre Pro nos recuerda verdaderamente claves muy importantes para nuestra vida de fe, para nuestra vida como cristianos. Y esto es, en primer lugar, abandonarse ciegamente a los brazos de nuestro Padre Dios requete bueno, como Él solía llamar a Dios. Con esa ternura, con esa confianza, pero también con esa sinceridad de sentirse mimado y apapachado por Dios. Con esa confianza y con esa ternura de sentirse hijo predilecto de María. No obstante ello, el Padre Pro experimentó muchas y muchas veces en su vida el cariño y la ternura de María cuando pierde a su madre, cuando no la tiene cerca en muchos momentos, pero no los vuelve a recordar, agarrarse, tomarse fuerte de la mano de María. Y más allá, el amor puesto en acción, como nos dice Ale, precisamente siendo voz de los que no tienen voz. Y es que el Padre Pro se convierte también en mártir de los derechos humanos, mártir de todos aquellos que no tienen voz. En primer lugar, por su misma persona, y en segundo lugar, precisamente, por todos aquellos que, al igual que él, cada día pierden la fe, o mejor dicho, por todos aquellos que aún hoy en día pierden la vida por causas de la fe. Hoy el Padre Pro nos vuelve a recordar a cada uno de nosotros, jóvenes, grandes, chicos y no tan chicos, no tengas miedo. No tengas miedo a levantar la voz, no tengas miedo a mostrar a Cristo en tu corazón, y no solamente a través de la fe, sino en la esperanza puesta en acción y en la caridad en plenitud. Esto es lo que hoy nos vuelve a recordar el Padre Pro y que México necesita volver a escuchar. El resonar de los corazones, proclamar el reinado de la caridad en todos nuestros ambientes, en los hogares, en las escuelas, en los lugares públicos. Resonar en el corazón de todos que Cristo vive, que Cristo nos espera. Nos encontramos ahora en el interior de la parroquia del Verbo Encarnado y de la Sagrada Familia. A mis espaldas, la urna que contiene los restos del Beato Miguel Agustín Pro. Y es una urna que me gustaría que a detalle pudiéramos conocer juntos. En su interior conserva los restos óseos de nuestro querido mártir, pero esta urna tiene una característica muy importante: el grabado y los relieves que a ella la conforman. Del lado derecho podemos encontrar el cáliz, la Eucaristía, símbolo de la dignidad sacerdotal. Del lado izquierdo, un relieve con la palma, símbolo del martirio.
Con motivo de la beatificación, el 25 de septiembre de 1988 son exhumados los restos del padre Miguel Agustín Pro del Panteón Dolores y son traídos al templo de la Sagrada Familia. Están expuestos a veneración pública y en esta parroquia nos visitan de muchos lugares y partes del mundo. Vienen a esta parroquia a dar testimonio o también a pedir algún favor que en su persona necesiten o para alguien más. Realmente la fe de estas personas es muy grande porque han llegado a venir de Filipinas, de Estados Unidos, de muchas partes del mundo en realidad. En estas hojas que nosotros tenemos aquí en una urna, pueden venir a depositar sus peticiones, sus agradecimientos al padre Miguel Agustín Pro, que nosotros nos encargamos también de hacer un archivo para guardarlo a la posteridad cuando él llegue a ser santo. Actualmente la Iglesia pide y espera un milagro con el cual el Padre Pro pueda ser declarado oficialmente santo de la Iglesia Católica. Por tanto, al encontrarse sus restos en esta parroquia para la veneración pública, la finalidad es entonces ponerlos cerca, al alcance de las personas, dando a conocer sus virtudes, su fama de santidad. Incontables son los milagros que día a día llegan a los pies de esta urna para agradecer a Dios la intercesión del Padre Pro. Recordamos precisamente que hace unos años nos encontrábamos con dos testimonios muy particulares. El caso del joven Miguel Agustín, quien después de haber sufrido un terrible accidente y con el riesgo de sufrir cuadraplegia, fue sanado gracias a la intercesión del Padre Pro. A su vez también la señora Emma, que muy ferviente se encomendó al Padre Pro, sanó luego de haber sufrido varios infartos cerebrales. El Padre Pro sigue trabajando, Dios sigue obrando a través de su intercesión. No obstante ello, queremos invitarlos a todos ustedes a que visiten esta parroquia, a que se pongan bajo la intercesión del Padre Pro y a que juntos sigamos anunciándole a todo México, ¡Viva Cristo Rey! Más allá también quisiera recordarles que la causa de beatificación, canonización del Padre Miguel Agustín Pro sigue viva, está abierta, está vigente. Por ese motivo también los invitamos a que se acerquen a la parroquia para que vengan a visitar los restos del padre Miguel Agustín Pro, presentar sus peticiones, agradecimientos, como también en el museo que tenemos dedicado a su memoria, para que se inspiren más y lleguen a ese momento de reflexión en sus vidas. Y también los invitamos a que nos visiten en nuestra página web, que es www.padrepro.com.mx, nuestra página de Facebook, que es Padre Pro SJ. Cualquier favor que ustedes reciban del Padre Miguel Agustín Pro es muy importante para nosotros que nos los comuniquen. Nosotros nos encargamos de poner todo esto por sentado y que llegue su testimonio a estar presente para que él llegue a ser santo cuando Dios lo disponga. Los invitamos también a la misa votiva del Padre Miguel Agustín Pro el 23 de cada mes a las 10 de la mañana, aquí en la parroquia de la Sagrada Familia, en donde se pide y se ora por todas aquellas personas e intenciones que han depositado en esta urna, pidiendo a Dios que pronto nos conceda la alegría de verlo elevado al honor de los altares. Muchas gracias por el momento que se han regalado para ver este video. Yo soy Alejandra y agradecemos que nos hayan visitado y se hayan regalado este momento para conocer la vida del Padre Pro. Mi nombre es Víctor Manuel y estamos para servirles aquí en la parroquia de la Sagrada Familia y en el Museo del Padre Pro. Muchas gracias a todos. ¡Viva Cristo Rey!